Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, esto es Frente a la Vida. Un gusto pertenecernos cada día, cada tarde y reencontrarnos en estas conversaciones de alma, estas conversaciones que nos ponen en la acción de la conciencia de este mundo maravilloso que nos transita, en eso, en darle sonrisa a la vida, en encontrar en cada uno de nuestros personajes la posibilidad de llevarnos respuestas, de llevarnos alternativas, pero sobre todo la convicción que siempre vale la pena. Redes sociales, es habitual, siempre empezando nuestro programa a través del Facebook como Juan Diego Motiva, a través del Instagram, también del Twitter como Juan Diego Motiva y por supuesto tu correo electrónico ese que apunta a tu corazón y ese además que recibimos cada día para poder abrazarnos y saber cada uno, bueno, de tus comentarios, de las entrevistas, qué te llevaste, qué sugieres a través de Frente a la Vida, @telesucesos.com. Ese es tu punto de encuentro más cercano para estar 24 horas al día sirviendo a tu corazón. Hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con un país extraordinario, un país pequeño del Medio Oriente, pero que sin duda representa una potencia en grandes aspectos de la vida. No solamente es una potencia a nivel científico, a nivel médico, a nivel militar, a nivel humano, cosas importantísimas que pasan en Israel. De eso vamos a conversar el día de hoy. Es un honor que nos acompañe nuestro querido amigo Yehuda Avivi. Él es primer secretario y cónsul de la Embajada de Israel aquí en el Ecuador. Y vamos a tener una conversación humana con él para que nos cuente un poquito qué sucede, qué se puede llevar ese público de ese maravilloso país para que lo visite, pero sobre todo para que conozca desde muy adentro lo que es ese maravilloso país que es Israel. Bienvenido, cónsul. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Juan Diego. Un verdadero placer estar aquí con usted. Le agradezco mucho la invitación. Para mí, entrevistarme, tener la oportunidad de hablar sobre Israel es siempre algo que me agrada porque nosotros tristemente decimos que la gente no conoce Israel como es el país, sino ve una imagen que es muy parcial y muy equivocada de cómo lo presentan en los medios de comunicación. Y de verdad, como usted mencionó, Israel es un país maravilloso. Es de hecho el único lugar en el Medio Oriente que es democrático. Es el único lugar en el Medio Oriente que todas las minorías tienen representación en el gobierno. Y hoy más que nada creo que el mundo se está fijando de la importancia de tener este vínculo, este lugar en el Medio Oriente, que es un ejemplo verdaderamente para otros países. Voy a aprovechar para invitar a la gente a visitar a Israel. La gente sale muy sorprendida. Usted sabe, nosotros mandamos hasta hoy en día casi 5,000 becarios a Israel, más o menos alrededor de 100 cursos. Durante el transcurso de los años 5,000 personas han visitado. Solo ayer 8 personas vinieron a la embajada, pues les pedimos antes de ir. Y la manera en que ellos vuelven después de visitar Israel, el amor el cual sienten a Israel cuando conocen este magnífico país, es algo que nos llena de emoción, nos llena de felicidad. Y por eso espero que más gente tenga esta oportunidad de venir a visitar nuestro país. Así es. Ahora, un Estado joven, porque si nosotros vemos la historia desde la creación del Estado de Israel, año 47, o sea, estamos hablando de 69, 70 años más o menos de creación. ¿Cómo se ha desarrollado ese país? Lo que hemos tenido la oportunidad de visitarlo, comparto lo que usted dice, porque cuando llegamos a Israel sentimos primero que algo pasa ahí, es como una energía que nos sorprende inmediatamente, pero si yo le preguntara, ¿qué ha sentido en un país tan joven, 67 años, 69 años de su existencia, cómo se ha convertido en lo que es hoy en día? ¿A qué podemos atribuirle ese desarrollo? Algunos factores, empezando por la necesidad. Cuando nosotros llegamos a Israel, no había nada.
era un lugar muy árido. Llegamos, recibimos, de hecho, éramos 600,000 personas que se triplicaron durante un periodo de 2 años. Y no había cómo absorber a esas personas. De hecho, la gente venía y vivía en carpas durante los primeros años de llegar, de emigrar a Israel. Recibimos 800,000 refugiados que fueron echados de los países árabes por el puro hecho de la ONU declarar que los judíos tenían un derecho de formar su propio país. Entonces, no teníamos cómo encontrar un método para alimentar las personas y teníamos que hacerlo de manera creativa. Pudimos florecer el desierto haciéndolo, cultivar dentro del desierto para encontrar soluciones creativas. Nuestra realidad dentro del contexto del Medio Oriente y tener estas amenazas por dentro del país y amenazas por fuera del país. De acuerdo que, por ejemplo, con 2 de nuestros vecinos hemos firmado paz, uno en 79 que es Egipto y uno en 94 que es Jordania. Con Líbano todavía no hemos firmado, con Siria tampoco, aunque habían intentos. Pero la necesidad de defenderlos, la necesidad de crear lugares de trabajo, nos hizo pensar de manera creativa. Un factor que ayudó es que absorbimos personas de más de 90 países. Y cada persona de estos países vino con un conocimiento, vino con alguna profesión. Y nosotros supimos tomar ese conocimiento que nos regaló el mundo, se podría decir, y implementarlo en Israel, en nuestra economía. Y esa es una de las razones por la cual hacemos el programa de Mashav, que es la cooperación internacional, porque tenemos el interés de devolverle al mundo lo que nos dio a nosotros, ese conocimiento que nosotros después desarrollamos en industrias de alta tecnología también, lo cual existe básicamente hoy día en cada casa de cualquier persona en el mundo. Y le hago esa pregunta porque inició el programa con la visión que usualmente se tiene de Israel y el Medio Oriente, porque se piensa que cuando uno piensa en Israel piensa solamente en guerra, piensa solamente en un conflicto, pero es que dentro de ese país suceden cosas maravillosas. Lo que sucede es que a veces las malas noticias o los impactos que tienen que ver con el mundo bélico tienen más fuerza que incluso las noticias científicas. ¿Cuántos Nobel, además, desde el punto de vista de la ciencia, cuál ha sido la contribución en estos 69 años del Estado de Israel al mundo a través de lo que puede ser el desarrollo científico? Le podría preguntar. De hecho, Israel es el país que tiene el número más alto de premios Nobel per cápita. La curiosidad del israelí no tiene límites. Y eso se desarrolla, pero no solo en premio Nobel, sino en uso cotidiano. Por ejemplo, poca gente sabe que los mensajes de texto que todos usamos en nuestro WhatsApp hoy en día fueron inventados por Israel. Pocos saben que el mismo celular que todo el mundo usa fue inventado por Israel. El microprocesor que tenemos en nuestros computadores fue desarrollado por Intel, los israelíes, por Intel Israel. Por eso hoy día tenemos el dual core y tenemos procesadores mucho más rápidos. El voice over IP, poder hablar por el Internet, es una invención israelí. Y el chat en Internet fue inventado por una compañía llamada ICQ, que es israelí. Fuimos los primeros. O sea, todo el mundo lleva a Israel en su casa sin saberlo. Y yo creo que eso es lo bello de nuestro país, que no hay ninguna persona que no puede decir que algo de Israel no lleva consigo mismo y lo lleva diariamente. Claro, y además los avances cuando uno llega, indudablemente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, qué cantidad de cosas han pasado en este siglo, claro, en un país tan pequeño, pero que termina siendo además una potencia gigantesca en todo lo que tiene que ser en el ámbito de la ciencia, ¿no? Vamos a quedarnos con eso, vamos a seguir un poco desnudando este factor humano, porque la imagen quizás es, como les dije, es lo que nos presentan muchas veces los medios de cosas que vamos a discutir, porque no nos podemos escapar de la crisis en el Medio Oriente, pero a mí me gustaría que nos pudiéramos llevar también en nuestro corazón esa imagen de ese pequeño país que late, pero que sin duda es un gran exponente de transformación y desarrollo. Hoy estamos conversando con el cónsul de Israel aquí en el Ecuador, nuestro amigo Yehuda Avivi, y vamos a seguir desnudando todo este tema para que veamos que ese pequeño país tiene muchas cosas que regalarnos hoy aquí frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el cónsul en el Ecuador, de Israel, nuestro querido amigo Yehuda Bibi, y estamos, dándole un poquito este matiz que tiene que ver con las cosas que aparentemente no se saben, pero que son importantísimas. Y podríamos hablar también desde el campo de la medicina. Hemos visto una cantidad de avances incluso en todo el ámbito oncológico del cáncer, que también ha tenido su origen dentro del Estado de Israel. Curiosamente, hace un par de días salió un noticiero sobre una nueva invención israelí de descubrir cáncer por el olfato. Eso, sí, una aplicación que desarrolló un profesor israelí. Pero eso nace de lo mismo, de también nuestro tamaño. A veces el ser pequeño es una ventaja. No podemos, al igual que países grandes, tener la ventaja de tamaño de mercado. Es decir, yo tengo un producto X, lo puedo vender a una margen pequeña, ¿por qué lo voy a vender, digamos que soy China, a 1.500 millones de personas? Sino nosotros tenemos que llegar al mundo por la calidad. El mundo no compraría nuestros productos, no se interesaría en el mercado israelí si no tendría un valor agregado. En eso está enfocada nuestra industria. Saben descubrir muy bien los científicos, los doctores y los inversionistas de high-tech, encontrar una manera de agregarle a un producto existente o encontrar la necesidad para inventar el producto que le dé la respuesta e introducirlo así al mercado. Eso es algo que hace Israel muy bien, y obviamente se refleja también en el ámbito de la medicina. Así es. Si pudiéramos revisar personajes impactantes que han contribuido, indudablemente, hay muchos que no siendo israelí, pero que han tenido indudablemente la condición de ser judíos, que han impactado también dentro del mundo, el mundo de la ciencia, el mundo de la física. Podríamos hablar de Albert Einstein también, pero han salido una cantidad de personajes. ¿Cuál pudiéramos decir que son estos personajes que han hecho notorio algún acontecimiento que hayan ellos ejercido? ¿A quién te llama la atención para que el público los conozca? Yo escogería, en vez de un inventor y un premio Nobel, escogería a nuestro expresidente, Shimon Peres. Ajá. Él, desde antes que Israel nació en los 20 y vivió el proceso de fundación del Estado, pero el impacto que él tuvo generando la industria aérea israelí, la industria militar israelí, eso es lo que lanzó el país hacia la alta tecnología. Eso es lo que al final del proceso le dio a Israel el nombre como el país startup. Él creó una industria cuando nadie pensó que era posible, en los años 60, para servir al ejército, básicamente, la industria aérea, la industria militar, que hoy en día ya nos pasamos de solamente el aire y solamente el ámbito militar, ya estamos en el espacio, con tecnologías civiles también, y de defensa que damos también a otros países. Pero yo creo que él impulsó el país en esta trayectoria. Él ha sido un gran político, y de hecho visionario, además. Él también es un premio Nobel, ganó el premio de Nobel no científico por la paz. Por la paz, claro. Pero él es, yo creo, el personaje quizás uno de los más importantes que ha tenido en Israel, que toca todo el panorama israelí, desde de economía a ciencia, defensa, procesos de paz, que siempre estaba impulsando el país e hizo todo lo que pudo para poder solucionar el conflicto que tenemos no solo con los palestinos, sino con nuestros vecinos también. Entonces yo creo que es la persona que personalmente más admiro. Y hay que entender, porque cuando uno va a Israel, incluso conoce la ciudad antigua, uno se da cuenta de que es un país lleno de culturas.
A ver, la percepción que uno tiene es que uno dice, es que uno puede entender por qué esa tierra es tan codiciada en algún momento, ¿no? O sea, porque indudablemente están todas las religiones ahí. O sea, uno camina por esa ciudad antigua, entonces te encuentras a los católicos, te encuentras a los judíos, te encuentras a los ortodoxos, te encuentras a los musulmanes, todo pasa ahí, ¿no? ¿Cómo poder entender que sí podemos lograr en algún momento una convivencia que tiene que ver con eso, con quizás las diferencias religiosas, pero buscar más puntos en común que las propias diferencias? Puede ser un mensaje para entender de que ese país tiene la capacidad, o que el mundo entero pueda saber que sí podemos entrar dentro de un abrazo colectivo. De hecho, Israel es un país pluralista y es para mí un ejemplo al mundo de cómo se puede vivir. Usted habló de denominaciones, usted habló del Islam, usted habló del cristianismo, del judaísmo, y tenemos otras minorías, inclusive budistas, dentro de Israel y Bahá'í. Pero en Israel hacemos una diferenciación. No analizamos a la persona como vemos en otros países en el Medio Oriente basado en su religión. No, miramos a la persona como un ser humano. Y por eso, por ejemplo, en nuestro gobierno hay representación de las minorías. Todo el mundo puede ser el dentro del Congreso. Claro que sí. Tenemos, eso es bueno saberlo, ¿no? Sí, tenemos miembros del Parlamento que son árabes palestinos, tenemos cristianos, tenemos musulmanes, tenemos obviamente judíos también. Cada persona tiene derecho de votar, cada persona tiene el derecho de ser elegido, y cada persona tiene la misma posibilidad de tener éxito en la vida. Nosotros creemos en desarrollo sostenible. Nuestra educación es equitativa. Todo el mundo tiene chance de ir al colegio. No hay esta diferencia que hay a veces en países en el cual si naciste a una familia que tiene más capacidad económica, tienes más chance de tener éxito en tu vida adulta. En Israel la educación es pública. Todo el mundo tiene la misma posibilidad. Y una educación de excelencia más. Yo creo que tiene que ver con el hecho que es pública y es equitativa. Por ejemplo, si tomamos un país en el cual hay una diferencia muy grande económica y hay muchas escuelas que son privadas, y tomemos a un niño que sea muy dotado, pero nació en la familia equivocada, nació en una familia que no tiene recursos, ese niño va a terminar yendo a un colegio que no es bueno, con educación que es menos bueno que la del niño que nació a la familia con más recursos. Y de hecho va a tener menos chance de tener éxito en su vida. Pero en Israel borramos esto, porque no importa, puede ser el niño de la familia más pobre, puede ser el niño de la familia más rica, vas a tener el mismo chance de tener éxito en tu vida. De hecho, las universidades nuestras son muy baratas. El año escolar cuesta $3,500, cuando el salario por medio es $2,500 y el salario mínimo es más o menos $1,300, un poco menos. Ese salario mínimo en Israel, o sea, estamos hablando de $1,300 el salario mínimo. Ahora el dólar se fortaleció, un poco se bajó, pero sí, alrededor de 1,200, 1,300. Ok, bueno, lo de la educación universitaria es impactante porque mucha gente de partes del mundo sueña con ir a Israel a entrar en una universidad. Hay muchos extranjeros estudiando. Hay de todo el mundo, y tenemos también escuelas dentro de la universidad que le llamamos escuelas internacionales que enseñan en inglés, porque uno de los desafíos es obviamente estudiar en hebreo. Hay muchos ecuatorianos, de hecho hace par de meses enviamos más a estudiar oftalmología en Israel. Hay gente que va a estudiar profesiones técnicas, ingeniería en el Technion, que es reconocido a nivel mundial, y de hecho en Ecuador se puede ganar becas del gobierno para estudiar en Technion. Es algo que el CNC desarrolló, está en la lista de las universidades de fama mundial que otorgan ese privilegio. Bueno, con toda la educación me voy a quedar en esta parte. En la siguiente parte vamos a estar conversando, indudablemente tenemos que hablar de la crisis del Medio Oriente. Es impactante, quizás también una reflexión sobre lo que estamos viendo con el terrorismo, otra vez la alarma de ISIS arrastrando otra vez a la locura de todo lo que está pasando en Europa, que realmente nos sigue sorprendiendo, o yo no sé si nos sorprende tanto, pero todavía el cuestionamiento es cómo la humanidad en estos grados de avance donde hablamos de ciencia, de tecnología, puede caer en la imprudencia salvaje de lo que sucede en Europa y en todos estos factores donde el terrorismo está presente. Ok, hoy seguimos conversando con el cónsul de Israel aquí en Ecuador, nuestro amigo Yehuda Avivi. Quédate con nosotros frente a la vida.
Regresamos hoy conversando con el cónsul de Israel aquí en el Ecuador, nuestro amigo Yehuda Bibi, y dejamos un tema, bueno, que no se le puede pasar por encima. Hablamos una cantidad de buenas noticias de Israel, era un poco la imagen, la cara, que quizás el mundo no ve, pero que existe, pero indudablemente tropieza siempre con todo lo que tiene que ver, bueno, con el conflicto árabe-israelí. Eso no se puede tapar bajo la mesa. Hay visiones, hay gente que habla de un lado, habla del otro lado, pero ¿qué mensaje primero, usted que vivió en Israel, que conoce desde adentro, desde las entrañas de ese país, qué sucede realmente? O sea, porque indudablemente a veces vemos en los medios cierta distorsión de lo que puede ser la información, pero alguien que vive desde adentro podría tener una palabra quizás más certera de cuál es la realidad del conflicto árabe-israelí. Creo que el mundo vio, especialmente desde el enero de 2015 con Charlie Hebdo, el mercado kosher, siguiendo los ataques terroristas de París de noviembre y hace un par de días en Bruselas, que el contexto israelí-palestino fue tomado fuera de lugar. No es una batalla de Israel con palestinos, es una batalla de Israel que está rodeado por un Islam radical. El mundo poco a poco empieza a ver que Israel está combatiendo contra la misma fuerza radical musulmana. Lo que el mundo conoce como el Estado Islámico, el terror que viven en Siria, en Irak, ahora vemos cómo llega a Yemen, cómo llegó a Libia. Claro. Lo vive Israel constantemente todo el tiempo. Nosotros, inclusive, cuando nosotros dimos un territorio para que el pueblo palestino funde su propio país, llamado Gaza, y se lo otorgamos a la autoridad palestina, dentro de un año se cambió el régimen a Hamas, que decir Hamas y decir Estado Islámico es exactamente lo mismo, la única diferencia está en la propaganda. El Estado Islámico saca videos de la tortura que hacen de la gente, Hamas no saca esos videos, pero actúa exactamente de la misma manera. Es difícil de entender, pero quizás poco a poco el mundo sí entenderá en futuro. Es difícil para mí, cuando yo a veces doy charlas en universidades o en colegios, tratar de explicar cómo una persona es capaz de usar a un niño como un escudo humano y luego después, con la hipocresía más grande del mundo, ir a los medios internacionales y decir: miren, Israel atacó a un niño, cuando él puso a ese niño directamente donde sabía que hay un conflicto, para poder usar eso como una excusa. Y eso tiene que venir con la filosofía del Islam radical, que no valora la vida como la conocemos nosotros con nuestros valores occidentales, sino valora la muerte, valora la vida después de la muerte, claro. Estar en el paraíso, hacer el jihad. Y es más evidente cuando nosotros tratamos de explicar, pero miren, nosotros les ofrecimos 100% de sus requisitos en 2000 en Camp David y nos rechazaron. El mundo no lo cree porque no tiene sentido. Imagínate que nosotros dos entremos en una conversación, en un negocio. Y tú me dices: yo quiero para que este negocio pase 1, 2, 3, 4. Entonces yo te digo: ok, ¿sabes qué más? Yo quiero este negocio. Te doy 1, 2, 3, 4. Y tú me dices: no quiero el negocio. Claro. ¿Cómo se explica eso? Claro. Pero lo que vemos ahora en Europa da la explicación de eso. ¿Alguien puede acusar a Europa de conquistar el Medio Oriente, de ser una amenaza? No. Nadie puede decir eso. ¿Alguien puede decir que la población musulmana en Europa actúa de tal manera por frustración? ¿Frustración de qué? Tienen todos los derechos que tiene cualquier europeo. De hecho, son europeos los que hicieron esos atentados. Sino, ¿cuál es la explicación de eso? Que estamos hablando de Islam radical. Claro. Estamos hablando de una ideología que nosotros no entendemos suficientemente bien, del hecho de que no tiene una meta de conquistar un territorio, sino el mundo. Y tenemos que estar preparados para eso. Y hay contacto con ese Islam no radical. O sea, ese Islam que tiene una visión diferente frente a un protocolo religioso que no tiene nada que ver con esta locura que estamos viviendo. Con ellos se han establecido diálogos donde la posibilidad de la paz realmente puede ser un ejemplo. Claro que sí. Y de hecho Israel lo está haciendo constantemente. Y hace un mes y medio más o menos teníamos imams de África que vinieron a visitar a Israel. Ellos hablan de manera completamente diferente. El Islam como religión
Israel no lo ve como algo peligroso. Cada persona tiene derecho de ejercer su propia religión, su propia fe, y esto es perfecto. Lo que una persona no tiene derecho es de imponer su religión sobre el otro y de usar su religión como una excusa para matar a otra gente inocente que no tiene absolutamente nada que ver con él, con su religión. Y no esa ideología de querer conquistar e imponer es Islam radical, y eso es lo que Israel está luchando en contra de él. Pero sí, hay que hacer la diferenciación. Pero miremos el Medio Oriente. ¿Qué pasa ahora con todo Siria? Estamos hablando de más de 4 millones de refugiados. Irak se destrozó completamente. Ahora Irán está actuando también en Yemen. Lamentablemente, los lugares que viven bajo el régimen musulmán son más sujetos a violencia y a ataque. Y eso es, aunque hay diferencia entre Islam radical e Islam normal, pero Europa no está sufriendo por Islam normal y alguien que quiere orar en su casa o en la mezquita, ir al trabajo. Está sufriendo por el radical. ¿Y qué visión a corto plazo tienes frente a lo que puede pasar con ISIS en esta expansión radical que estamos viendo otra vez en Europa? Una de las cosas que el mundo tiene que entender es que a veces con palabras no se solucionan problemas graves. A veces se necesita fuerza para resolver un problema. No hay ninguna posibilidad de tener un conversatorio, un diálogo con el Estado Islámico. Es lo mismo, la gente trató de tener un conversatorio, por ejemplo, con Irán. De hecho, firmó un acuerdo con Irán, y el mundo se puede decir que celebró ese acuerdo de las potencias con Irán. Pero Irán es el país que tiene la violación más grande de derechos humanos en todo el mundo. Tiene el número de decapitaciones más grande del mundo, la pena de muerte. Sabes que el último Ramadán azogaron a 480 personas. Increíble. Sabes que por no ayunar en el Ramadán. Sabes que tienen más de 800 presos políticos en Irán, activistas de derechos humanos, abogados que luchan para los derechos de los humanos. Solo entre 2014 y 2015 pusieron presos a 37 periodistas por reportar. Entonces, es difícil para el mundo entender eso, y hay que entender que a veces el diálogo y los acuerdos firmados no son suficientes. No, hay que actuar de manera que es obviamente diferente. Yo quisiera, nos quedan 30 segundos, cónsul, y una palabra de mensaje para que la gente se lleve ese Israel bonito, para que lo visite, para que entienda que más allá de lo que estamos hablando, que es inevitable no tocar este tema del conflicto, hay una posibilidad, hay un país que brilla, hay un país que tiene luz y tiene seres humanos maravillosos. Ese quiero que sea la invitación para cerrar este programa. Les quiero decir a nuestros televidentes que Israel, y los radio escuchas, que Israel es un país magnífico, un país de paz, un país en el cual cualquier persona que visita se sienta seguro. Es maravilloso caminar en la arqueología israelí. Caminas en Jerusalén y estás respirando 3000 años de historia, y no solo respirándolos, estás viéndolos y viviéndolos. Y eso es una experiencia única. Venir a Israel, conocer no la Biblia por papel y iglesia, sino verla. Aquí caminó Jesús. Lo que yo estoy parado aquí mirando, lo vio Jesús. Aquí fue bautizado Jesús. Eso es algo increíble. Aquí pasaron tantos ejércitos, tanta cultura de tantos países que afectó a esta pequeña zona, y es casi imposible absolver Israel en una visita poca, pero lo que pasa a todos los visitantes es que salen de Israel queriendo más, aspirando a volver, y muchos de ellos de hecho vuelven a Israel. Entonces les quiero invitar que visiten Israel, este magnífico país, ojalá en el cercano futuro, para gozar de toda esta magnífica experiencia. Bueno, hoy conversamos con el cónsul de Israel, nuestro querido Yehuda Bibi. Ha sido un placer que te tengamos siempre, y que nos permita conocer los países desde adentro, las culturas, la verdad desde el punto de vista de alguien que ha vivido, y sobre todo llevar esperanza y posibilidad. Los que amamos la reconciliación, los que amamos el diálogo, los que soñamos con un mundo en paz,
hay una posibilidad. Solamente hace falta la voluntad y el compromiso de entender que la honra en la vida y el respeto a los demás tiene que ser el tránsito que nos conduzca a ser mejores seres humanos. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.